días, compañeros y profesor. Mi grupo está conformado por José Alberto Salcedo Martínez, John Mario Dávila Rieta y mi persona Stacy Campo Guerra. Nosotros les vamos a hablar hoy sobre los aminoácidos, los péptidos y las proteínas. Les pido disculpas de antemano por si se presenta algún ruido en medio de la grabación. Ustedes saben que con todo el tema de estudiar en casa hay cosas que se nos salen de las manos, pero pues gracias. Un aminoácido es una molécula orgánica con un grupo amino en uno de los extremos de la molécula y un grupo carboxilo en el otro extremo. Son la base de las proteínas, sin embargo, tanto estos como sus derivados participan en funciones celulares tan diversas como son la transmisión nerviosa, la biosíntesis de porfirinas, purinas, pirimidinas y urea. Está claro que los aminoácidos juegan un papel clave en casi todos los procesos biológicos. Dos aminoácidos se combinan en una reacción de condensación entre el grupo amino de uno y el carboxilo del otro, liberándose una molécula de agua y formando un enlace amida que se denomina enlace peptídico. Estos dos residuos, por así llamarlos, de aminoácidos forman un dipéptido. Si se une un tercer aminoácido se forma un tripéptido y así sucesivamente hasta formar un polipéptido. Esta reacción se genera de una manera natural dentro de las células en los ribosomas. Como vemos en la estructura, un alfa aminoácido se establece por la presencia de un carbono central unido a un grupo carboxilo, un grupo amino, un hidrógeno y una cadena lateral. La R representa la cadena lateral específica para cada aminoácido. Tanto el carboxilo como el amino son grupos funcionales susceptibles de ionización dependiendo de los cambios de pH. Por eso ningún aminoácido en disolución se encuentra realmente en la forma representada en la figura, sino que se encuentra ionizado. Los péptidos. Al igual que las proteínas, los péptidos son moléculas formadas por la unión de diferentes aminoácidos. Estos aminoácidos se unen mediante unos enlaces que se llaman peptídicos. Los péptidos tienen muchas funciones en el organismo, al igual que pueden tenerlas las proteínas. Estas moléculas forman parte de muchos procesos metabólicos. Generalmente cuando se unen muchos aminoácidos, o sea más de 100, se forman moléculas muy grandes y estas son las que son denominadas proteínas. Las moléculas más pequeñas o en las que se han unido menor cantidad de aminoácidos son los que conocemos como péptidos y tienen menor masa y por eso son menores. Dependiendo también del tipo de aminoácido que se unan y de las moléculas que se formen, mayores o menores, van a ser distintos y van a tener diferentes funciones. Es por ello que encontramos tantos tipos y nombres. Un oligopéptido consta de 2 a 20 aminoácidos y puede incluir dipéptidos, tripéptidos, tetrapéptidos y pentapéptidos. Conocemos como oligopéptidos cuando es menor de 10 el número de aminoácidos y de allí vemos los conocidos o al menos los que más nos suenan como hexapéptidos, pentapéptidos, tetrapéptidos y tritapéptidos. No solo se diferencian por el número de péptidos que tienen, sino por el orden de los aminoácidos. En breves palabras, en la manera en que están recombinados, esto es la secuencia del péptido. Además de la cadena de péptidos, algunos activos contienen otras moléculas como pueden ser polisacáridos, algún mineral como el cobre o el lípido. Esto se le permite tener características especiales en su función. Un ejemplo pueden ser las amanitinas, que son péptidos cíclicos extraídos de carpóforos de varias especies de hongos diferentes. Son potentes inhibidores de la ARN polimerasas. En la mayoría de las especies eucariotas impiden, por ejemplo, la producción de ARN y la síntesis de proteínas. Estos péptidos son importantes en el estudio de la transcripción. La alfa-amanitinina es la principal toxina de la especie Amanita, venenosa si es ingerida por humanos o animales. Antipaína
es otro de los ejemplos, que es un oligopéptido producido por varias bacterias que actúa como un inhibidor de la proteasa. A continuación seguimos con los enlaces péptidicos, péptidos y oligopéptidos. Los enlaces péptidos son un tipo específico de vínculo entre un aminoácido y otro, que toman lugar a través de un grupo amino en el primer aminoácido y un grupo carboxilo en el segundo, produciendo un enlace covalente y liberando una molécula de agua, como por ejemplo tenemos la bradiquinina, la oxitocina, la vasopresina y la leptina. De esta manera se obtiene una nueva molécula llamada péptido y que llevará el nombre de ambos aminoácidos. Como sabemos, lo que otorga el enlace peptídico es una estructura plana inevitable. De esta manera semejante, los enlaces péptidos pueden degradarse o romperse mediante hidrólisis, liberando una cantidad de energía en un proceso muy lento. Cualquier péptido es un ejemplo perfecto en los enlaces peptídicos, ya que son el resultado de este tipo de juntura de aminoácidos. Pues uno de los más importantes puede ser el glucagón, pues la insulina, la prolactina, la gastrina y la pepsina. Un oligopéptido, a menudo llamado péptido, o sea, oligo de uno poco, consta de 2 a 20 aminoácidos. Esta referencia varía según el autor y puede incluir dipéptidos, tripéptidos, tetrapéptidos y pentapéptidos. La clase de oligopéptidos son producidas por péptidos sintasas no ribosómicas, excepto que las ciclamidas y las microviridinas, que se sintetizan a través de las vías ribosómicas. Por ejemplo, los más conocidos tenemos las amanitininas, el glutatión, el antipain y la ceruletida. Como podemos ver en la imagen, un tripéptido con el extremo amino marcado en verde y el otro extremo carboxilo marcado en azul, que se puede hacer la unión en un oligopéptido. Pues, proteínas. La composición química, pues las proteínas son biopolímeros formados por un gran número de unidades estructurales simples denominadas aminoácidos, unidas por enlaces peptídicos. La formación de cada enlace peptídico ocurre por una reacción de condensación entre el grupo carboxilo y el grupo amino. Los aminos subconstituyentes acompañados de la liberación de una molécula de agua, motivo por el cual se habla de residuos de aminoácidos. Se encargan también de, son como las macromoléculas orgánicas, de elevado peso molecular y constituidas básicamente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, aunque pueden contener también azufre, fósforo y en menor proporción hierro, cobre, magnesio y yodo, entre otros. Pues como podemos ver en la imagen, esta es la composición química de dicha proteína. El grupo se ve que está el grupo amino, el grupo carboxilo y el carbono alfa. En la clasificación de las proteínas, pues se componen por su composición, por su conformación, por su solubilidad y por su función. Por su composición se dividen en dos, holoproteínas y heteroproteínas. Las proteínas simples u holoproteínas en su hidrólisis solo producen aminoácidos. Ejemplos de estas son la insulina y el colágeno. Las proteínas conjugadas o heteroproteínas contienen cadenas polipeptídicas y un grupo prostético. La porción no aminoácidica se denomina grupo prostético. Estos pueden ser un ácido nucleico, un lípido o un azúcar o un ion inorgánico. Por su conformación se encuentran las fibrosas o escleroproteínas. Y también cabe destacar que también se encuentran las globulares o las esferoproteínas. Según su solubilidad, se pueden encontrar proteínas globular, las fibrosas y las integrales, las transmembranares que presentan secuencias de residuos hidrofóbicos y las citoplasmáticas. Por su función se encuentran las estructurales y las transportadoras, que cumplen muy buenos papeles en el organismo del ser humano. La importancia biológica de las proteínas, pues son de importancia biológica porque son alimentos de función práctica o estructural, empleados por las células para sintetizar sus propias proteínas, que son utilizados en procesos de crecimiento y reparación del organismo. Cabe destacar que la calidad biológica, por otra parte, se puede definir que la calidad o el valor de la calidad biológica de una determinada proteína por su capacidad es de aportar todos los aminoácidos necesarios para los seres humanos.
La calidad biológica de una proteína será mayor cuanto más similar sea su composición a la de las proteínas de nuestro cuerpo. De hecho, la leche materna es el patrón con el que se compara el valor biológico de las demás proteínas de la dieta. Resumiendo un poco, podemos decir que son las sustancias de la vida, ya que constituyen gran parte del cuerpo animal, se encuentran en las células vivas. Son la materia principal del cuerpo humano, como la piel, los músculos, los tendones, los nervios, la sangre, las enzimas, anticuerpos y muchas hormonas, ya que dirigen la síntesis de ácidos nucleicos, que son los que controlan la herencia, los nucleidos. Como podemos ver en la imagen, son algunas clases de proteínas que son muy importantes para el ser humano, como la fibrosis y las globulares. Gracias. Niveles de organización de una proteína. La organización de una proteína viene definida por 4 niveles estructurales denominados estructura primaria, estructura secundaria, estructura terciaria y estructura cuaternaria. Cada una de estas estructuras informa de la disposición de la anterior en el espacio. En la siguiente imagen podemos observar los 4 niveles de organización estructural de las proteínas. En la estructura primaria podemos encontrar que es la secuencia lineal de aminoácidos que integran una proteína, es decir, indica la cantidad y el tipo de los aminoácidos que la forman y el orden en que se encuentran unidos. La estructura primaria de las proteínas está determinada en la información genética y los enlaces que mantienen su estabilidad con enlaces peptídicos. En la estructura secundaria es la organización regular y periódica en el espacio de las cadenas polipeptídicas en una dirección. El plegamiento característico de este tipo de organización está determinado por las secuencias de aminoácidos y la rigidez del espacio en el enlace peptídico. Estructura terciaria. La estructura terciaria define la forma tridimensional que adquiere una cadena polipeptídica, es decir, el modo en que una proteína se encuentra plegada en el espacio. Esta estructura tridimensional condiciona la función de la proteína. En ella se puede identificar agrupaciones de menor tamaño que denominamos dominios. En la estructura cuaternaria aparecen en las proteínas constituidas por más de una subunidad o protómeros. La estructura cuaternaria hace referencia a esta asociación de protómeros para formar la proteína biológicamente activa. Los protómeros pueden unirse débilmente entre sí a través de enlaces de hidrógeno o de fuerza. Desnaturalización. La pérdida de la estructura nativa de una proteína se denomina desnaturalización y se debe a la rotura de los enlaces que mantienen las estructuras secundarias, terciarias y cuaternarias, lo que conduce a la pérdida de su actividad biológica. Los enlaces covalentes se mantienen, por lo que la estructura primaria también se mantiene. La desnaturalización puede ser provocada por cambios en el pH o en la temperatura, por radiación ultravioleta o por determinados agentes químicos desnaturalizantes, como la urea, y en ciertas condiciones puede ser reversible. Técnicas de reconocimiento de proteínas. Para identificación de proteínas se puede utilizar la prueba xanthoproteica y la de Buer. En la primera se identifica la presencia de los monómeros de las proteínas, que son los aminoácidos, y eso dependerá de la estructura. Para la otra se hace una identificación del enlace peptídico.